Palabra viva. Vamos a saludar a los que están en radio, los que están en telebendición, los que están en las redes también en esta hora de la noche. Nos preparamos para compartir el consejo de Dios, así que son bienvenidos los hermanos de Radio Buena Bendición, los hermanos de telebendición, los hermanos que están en YouTube y Facebook también. Todos nosotros desde aquí les bendecimos, les saludamos y les decimos que somos una familia en el nombre del Señor Jesús. Así que le damos un aplauso al Señor por todos nuestros hermanos en la sintonía, en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32. Vamos a leer este texto completo. Son solamente 11 versos. No es un salmo de esos largos que tiene la Biblia, pero lo vamos a leer y vamos a hacer un énfasis en varios textos. Vamos a extraer varias enseñanzas de este salmo. Salmos 32. Si usted puede, por favor, abrir su Biblia ahí. Si nos ayudan arriba también, vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Amén. Si usted es de los que no usa Biblia en papel convencional, la usa electrónica, también la puede abrir, no tenemos ningún problema con eso. La palabra de Dios dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga esta noche en su palabra. Es muy posible que usted se haya cuestionado ya y le haya pasado por la mente: qué raro, el pastor en camisa y en jeans en la iglesia. Es muy posible que algunos hasta se hayan hecho como... me preguntaron allá: ¿usted va a predicar? Yo no sé, ¿qué usted cree? Y quizás esta parte empieza a ser parte de la instrucción que queremos esta noche empezar a instruir y a compartir. No vengo hoy vestido de pastor, vengo hoy vestido de hermano. Porque hasta en eso tenemos que ser sanados. ¿Y por qué ser sanados? Porque hay una mentalidad de que el pastor no es nuestro hermano. Y es todo lo contrario, el pastor es tu hermano. Quizás un hermano mayor que tú en el contexto de la fe y con mayor responsabilidad en el contexto de cuidarte. A algunos aquí nos ha tocado ser hermanos mayores y nos ha tocado cuidar nuestra familia. ¿Hay algún hermano mayor aquí que le haya tocado esa responsabilidad de tener que cuidar su familia, de tener que él estar atento a sus hermanos? A veces la figura paterna no está, entonces el hermano mayor le toca el ayudar a sus hermanitos, le toca hasta asumir las responsabilidades económicas de la casa. A algunos nos ha pasado eso en lo natural. En lo espiritual, los que somos llamados al ministerio, los que tenemos honra ministerial en cualquier área que sea, tenemos una distinción que Dios nos da, pero no somos mejores ni somos tampoco diferentes a los demás hermanos, somos hermanos. Amén.
Así que si usted me permite esta noche, yo le quiero hablar como su hermano. Amén. Indistintamente de que tenga la honra de la delegación pastoral, como aquí todo el equipo pastoral lo tiene, Dios en estos días ha estado enseñándome ciertas cosas del por qué muchas veces en nosotros no pasan cosas que Dios quisiera que pasaran. Y no es porque Dios no esté dispuesto. El problema nunca ha estado en Dios. El problema siempre ha estado en que el hombre no ha entendido el diseño, el propósito, sus planes. Y por eso, para caminar con Dios, hay que entenderlo. ¿O acaso andarán dos juntos si no están de acuerdo, dice la Biblia? Dice la Biblia que será imposible que anden dos juntos si no están de acuerdo. Nosotros vamos caminando por la vida terrenal, pero en la compañía del Señor. Pero no siempre caminamos al tono, al paso que Dios quiere que caminemos. Para que eso pase hay que entenderlo. Y por no entenderlo, a veces nuestras vidas no dan el grado que Dios quiere que den, en todos los sentidos. Y esta noche, delante del Señor, quiero que como hermano me permita hablarle ciertas cosas bíblicas que tienen que ver también con el señorío de Cristo y que tienen que ver con nuestras vidas individual, con nuestras vidas familiar, con nuestras vidas congregacional también, con el propósito de Dios. No piense en el hermano que está atrás, adelante, en el hermano que no vino, en el hermano que vino. Piense que usted está aquí y que Dios tiene algo que tratar con usted. Amén. Que esto es un conversatorio, en cierto modo, donde Dios quiere hablarte de manera personal. Amén. Una de las jovencitas de las danzarinas me escribió y me dijo: pastor, ¿cuándo vamos a hacer la tercera parte de los retiros? Y yo le dije: ay, eso es muy difícil, porque esa parte es muy complicada y es muy fuerte tratarla así a cara descubierta. Pero hágase de cuenta de que usted está en uno de los retiros que hacemos allí en La Loma, que se llama Entre Dios y Yo. Amén. Eso significa que aunque aquí hayan 300, 400 personas, usted dice: bueno, aquí estamos Dios y yo nada más. Este asunto es de entre Dios y yo. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, no se enfoque en aquel o en aquella, no se distraiga, ponga lo más que usted pueda la atención para que pueda entender. Y que Dios nos hable el corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra de hoy en el libro de los Salmos es uno de los libros más leídos de todo, quizás el más leído de toda la Biblia es el libro de Salmos. Quizás el libro que más la gente lee es el libro de Salmos. Sin embargo, es un libro difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque los Salmos son escritos como por capítulos, por experiencias individuales. Los Salmos no se conectan un salmo con otro, como pasa en los evangelios o como pasa en los profetas, que si tú te lees el capítulo 1, tú verás que en el 2 es como una continuación del 1 y el 3 es como una continuación del 2. Los salmos, tú puedes ver que el Salmo 31 es una expresión de júbilo. Entonces tú encuentras más adelante que el 32 es una expresión de humillación. Dice, pero ¿cómo es la cosa? Entonces tú encuentras un salmo donde el salmista está extremadamente alegre y encuentras otro salmo donde el salmista está extremadamente triste. ¿Por qué? Porque fueron escritos por experiencias individuales de los salmistas, que no fue solamente David, fueron varios los salmistas, aunque él fue el que más escribió. Amén. En este salmo, David, como escritor de este salmo, expresa algo que yo quisiera juntamente con ustedes que lo miremos y lo veamos a la luz de nuestras verdades individuales. Acuérdese que estamos hablando a un pueblo grande, pero solamente a usted le está hablando Dios. Hágase de cuenta de que Dios quiere solamente hablar con usted. Amén. Bien, David empieza el salmo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión es una palabra que significa pecado, falta, error, algo que usted no hizo bien. Bienaventurado aquel quien alcanza el perdón. Amén. Dice, y cubierto su pecado. En este salmo, en el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, a quien Jehová no le enrostra su pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. El hombre que es creado a semejanza del Padre, del Creador, del Dios Creador, del Eterno, el hombre es una tricotomía, el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. O sea que nosotros vemos caras, pero para Dios
Dios ve espíritus. Dios ve nuestras almas. Nosotros no somos igual que Él en su naturaleza. Dios es espíritu y es perfecto. Nosotros tenemos entonces las tres partes conjugadas en un cuerpo: espíritu, alma y cuerpo. Y dice aquí, en cuyo espíritu no hay engaño. El espíritu del hombre no se ve, no se ve a menos que Dios lo revele. Ni aún el mismo hombre puede entender la profundidad del espíritu que está en él, hasta que Dios mismo se lo revele. Hay cosas que usted cree que usted no puede hacer, y es posible que sí, que usted la pueda hacer, porque están escondidas en su espíritu. Y hay cosas que usted cree que usted nunca sería capaz de hacerla, y es posible que sí, que la haga, porque están escondidas en su espíritu también. Entonces, dice la palabra de Dios, en cuyo espíritu no hay engaño. Esta palabra no es tan sencilla de entender hasta que Dios mismo nos enseña que hay cosas en nuestro espíritu que nosotros mismos desconocemos. Y Él tiene que revelarlas. Por eso esta noche rogamos al Señor que nos revele qué cosas están en nuestro espíritu que están obstaculizando nuestro caminar con Dios, nuestra vida en Dios. No sé si a usted le interesa que Dios les revele qué está impidiendo que yo viva el diseño de Dios como hombre, como padre, como hijo, como empresario, como siervo de Dios. ¿Qué puede estar impidiendo que yo esté en el diseño que Dios hizo para nosotros en Cristo Jesús? La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10 que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Muchas veces nosotros los cristianos nos quejamos de que no vemos la abundancia y no entendemos la abundancia. ¿Y qué es la abundancia para nosotros? Y es posible que esa abundancia no se esté reflejando porque algo la está limitando en nosotros. Algo está impidiendo que fluya lo que Dios ya diseñó en Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La Biblia dice que ya hemos sido bendecidos. Entonces, ¿por qué en medio del campamento, en medio de tantos creyentes, hay tantas oposiciones, hay tantas angustias, tantas luchas? Se las podemos atribuir a la guerra espiritual que hay. Hay una guerra espiritual, eso es verdad. Nadie puede decir, no, eso es verdad. Hay una guerra espiritual, hay una oposición en el mundo espiritual, pero hay una guerra interior también. Y de la guerra interior poca gente entiende y poca gente sabe, porque para poder hablar de la guerra interior que tenemos que ser primeramente sinceros con nosotros mismos. Cuando la Biblia habla de engaño, a nadie le gusta que lo engañen. Yo no sé si a usted le gustaría que lo engañen o le gusta que lo engañen. A nadie le gusta que lo engañen, en ningún sentido. A nadie le gusta que lo engañen, en ningún sentido. Hay engaños de diferentes magnitudes, pero a nadie le gusta el engaño. Pero lo que más me ha chocado en este tiempo de estudio es que el peor de los engaños es el autoengaño. Cuando una gente se engaña a sí mismo. ¿Aló? Entonces, para entrar en lo que queremos lograr esta noche, en el señorío de Cristo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Con quién es que usted va a ser sincero? Con usted mismo. En otras palabras, su sinceridad no crea que me va a mí a mover. Su sinceridad va a mover a Dios. Porque no es conmigo el asunto, es con Dios el asunto. Entonces, ¿qué pasa en el espíritu del hombre? Que hay cosas que el hombre mismo no la entiende hasta que Dios mismo se las revela. Miren, venga conmigo a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2. Por favor, si usted es tan amable de ir conmigo, allá arriba van a correr conmigo también en la palabra del Señor. Y vamos a mirar, vamos a leerlo desde el 11 al 14. Amén. Dice la palabra desde el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que hay un espíritu en el mundo. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? Engaño. El espíritu del mundo es engaño. ¿Aló? El espíritu del mundo es engaño. Por todos lados, engaño. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Para que sepamos las cosas que ya Él nos ha entregado. Pero hay cosas que no las podemos recibir todavía, porque para poderlas recibir nosotros tenemos que entregar también. Se tienen que dar cosas en nosotros simultáneamente también, para que Dios pueda entregarla. Las mujeres que están aquí, algunos hombres que saben lo que es mapear o swapear, saben que para usted swapear primero tiene que barrer. ¿Sí o no? Porque si usted swapea sin barrer, ¿qué le va a pasar al piso? ¿Se va a volver qué? Un lodo, y se va a poner más feo y más sucio. Entonces hay que barrer primero. Entonces, en nosotros hay que barrer primero, para entonces Dios entregar lo que Él tiene para nosotros. Y cuando hablo de barrer, son cosas que posiblemente uno mismo no las haya visto como Dios la ve. Para nosotros hay dimensiones, para Dios todo lo que no es agradable es lo mismo. Todo lo que no agrada a su corazón es lo mismo. Nosotros los hombres le ponemos etiquetas y tamaños y colores y números y estándares y sizes. Para Dios es lo mismo todo. Por eso que no vamos a medir si es grande, si es pequeño, si es amarillo o si es blanco. Si no agrada a Dios, tiene que irse en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, y nosotros, en el verso 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Paremos ahí. El hombre natural es el hombre que todavía no le ha resplandecido la revelación de quién es Dios, y el Dios que le salvó, el Dios que le llamó, el Dios que le redimió, todavía no le ha resplandecido. Aunque esté en la iglesia, hay personas que todavía vienen a la iglesia y no le ha resplandecido la revelación de quién es su Dios. Por eso es tan delicado este tiempo, porque por no haberle resplandecido la verdad, muchos están creyendo mentiras. Y muchos están siguiendo mentiras. Tiene que resplandecernos la verdad. Y la verdad es una persona y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Cuando se revela Jesús, en nuestras vidas empieza a darse de inmediato una transformación que se llama nuevo nacimiento. Y empezamos a tener nosotros un comportamiento que no podemos explicar solo a los que no lo han vivido, porque no nos van a entender. Yo no sé si a alguien le ha pasado aquí que le haya testificado a alguien y le haya dicho a alguien, fui a una iglesia, conocí al Señor, oí una palabra de Dios y mi corazón entendió que yo no soy un accidente, mi corazón entendió que yo no nací por casualidad y yo entendí que yo soy un diseño de Dios y que Dios me miró desde antes de la fundación del mundo y me escogió y me preservó para el día señalado revelarme que su Hijo amado murió por mí en la cruz del Calvario. Y cuando entendemos eso, entendemos entonces que no nacimos como los animales del campo, como las bestias del campo, que nacimos con propósitos. Y el propósito eterno se revela cuando Jesucristo entra en nuestros corazones. Hasta que no entre esa revelación, nosotros no entendemos lo que es la eternidad. Vivimos en la tierra como cualquier ser humano común, como cualquier animal dentro del reino animal común. Nace, crece, se multiplica y muere. Y ahí quedó. Nosotros no somos así. Nosotros un día moriremos, un día nos iremos de este mundo, pero no seremos como una vaca o como un caballo. Todos nosotros volveremos a nuestro Creador. Y daremos cuenta de nuestra mayordomía en la tierra. Y Dios nos preguntará qué hicimos con nuestra vida o con lo que Él nos dio. Al no entender lo que Él nos dio, muchos no sabrán ni qué decirle. Por eso es una responsabilidad nuestra enseñarles. Si usted está listo para aprender, le voy a enseñar varias cosas esta noche. Como es espiritual, yo ruego al Espíritu Santo que revele cualquier cosa que no hayamos podido entender en nuestra mente natural, en el nombre de Jesús. Que lo revele el Señor. Amén. Y dice aquí que las cosas del hombre natural no las puede entender porque son espirituales. Para él son ¿qué? Locura. El 14 otra vez. Son locura. Y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, espiritualmente vamos a hablar de tú a tú en esta noche. Cuando David escribe el Salmo 32,
El Salmo 32 envuelve varias palabras que son estratégicas para nosotros poder entrar. Y vamos a volver al Salmo 32 otra vez, del 1 al 5. Salmo 32 del 1 al 5. En el 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no le señala, no le culpa, no le saca a flote, no le señala su iniquidad, aunque todos la tenemos, pero bienaventurado aquel a quien Dios le ha perdonado. Los que han alcanzado la gracia somos bienaventurados, en cuyo espíritu no hay engaño. 3. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice: en mi gemir todo el día. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si le damos para atrás y miramos bien ese texto, cuando el salmista dice en el verso 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Por qué mientras callé me fui secando? Amados, esto que les voy a compartir esta noche es un tipo de prédica testimonio. Muchas veces nosotros callamos cosas o escondemos cosas delante de los ojos de Dios, como si Dios no las supiera, como si Dios no las viera, como si Dios fuera ciego o como si Dios no nos estuviera escudriñando. Y nos hacemos nosotros una mentira, creer una mentira como si fuera verdad, como que Dios no se dio cuenta de eso. Amados, Dios conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Yo estoy buscando el Salmo aquí en mi iPad, porque quiero ir por palabras que fui marcando, quiero irlas explicando hasta llegar a donde quiero llegar con ustedes esta noche. Deme un minutito, que lo voy a abrir directamente aquí también, aunque arriba nos ayudan. Dice: en mi gemir todo el día. Hay cosas que nosotros internamente podemos estar inconscientes de ellas, pero están ahí. Y hay cosas que puede ser que estemos conscientes de ellas, pero no queremos soltarlas. Entonces, al no querer soltarlas, Dios, que conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo, dice: mientras esto esté aquí, esto está impidiendo la otra parte. Hay cosas, actitudes, comportamientos, pensamientos, sentimientos que bloquean el diseño y la bendición de Dios en nosotros. Si le llamamos pecado, sí, también se le puede llamar pecado, pero no lo quiero llamar por pecado porque la mentalidad religiosa lo etiqueta en 5 o 6 comportamientos. Pecado está en adulterio, pecado está robando, pecado se está drogando, pecado está fornicando, pecado. Amado, todo lo que es desagradable ante los ojos de Dios se considera pecado. Pecado es transgresión a la ley, dice la Biblia. Todo lo que a sus ojos no es según su naturaleza es pecado. Nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos cargados de pecados. Pero el mayor de todos es que habíamos vivido lejos de Dios, ajenos de Dios, hasta que entendimos que nosotros no fuimos creados ni para el infierno, ni para perdernos. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Por eso se nos está predicando el Evangelio. No es casualidad que usted esté escuchando esta noche, que esté viendo esta noche. Por eso Dios da la oportunidad al pecador de que escuche el Evangelio y que sepa que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que sepa que la oportunidad de salvación te ha sido expuesta en una cruz y se llama una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Que todos tengamos la oportunidad de poder escuchar esa verdad, creer esa verdad y vivir esa verdad. El hombre no se va al infierno porque es pecador. El hombre se va al infierno porque rechaza a Jesús. Es por eso que el hombre se va al infierno. El hombre se pierde no es porque es pecador. Pecador somos todos. Pero hay una diferencia. Nosotros somos pecadores que hemos entendido que necesitamos la intercesión gloriosa, la intervención gloriosa de nuestro abogado fiel en el trono de la gracia, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Somos pecadores porque tenemos una naturaleza adánica caída, vendida a hacer lo incorrecto y lo malo de muchas maneras. Pero tenemos un intercesor en el cielo que está delante del Padre pidiendo por nosotros, y un Espíritu Santo que está dentro de nosotros para enseñarnos lo que es bien y lo que es mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y también enderezar nuestros caminos para que andemos por la senda de justicia que Dios preparó para nosotros. Entonces, no nos perdemos porque somos pecadores, nos perdemos porque rechazamos a Jesús. Juan capítulo 3 dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres no se pierden no porque no se le haya predicado el evangelio, se pierden porque rechazan la verdad de Jesús. Entonces, no hay problema en que el evangelio no te haya sido predicado. El problema está en que tu corazón, cuando se te expuso el evangelio, amaste más tus deleites temporales, amaste más tu naturaleza carnal que la promesa eterna. Entonces, si yo me pongo a hacer un cálculo, ¿qué convendría para nosotros siendo racionales? ¿Un deleite temporal o un deleite eterno? ¿Qué sería mejor para nosotros? Pero nuestra naturaleza de engaño está ahí para hacernos la jugada y para engañarnos precisamente. Y nosotros cambiar el gozo de lo eterno por lo temporal, por lo pasajero. ¿Estoy hablando en español? ¿Qué pasa aquí? En este mismo capítulo, en el Salmo 32, David habla de que callar trae sequía. ¿Pero callar qué? ¿Qué es lo que estoy yo callando? Ese es algo que tú lo vas a resolver con Dios, no conmigo. Yo voy a compartirte una experiencia con Dios en esta noche también. Te la voy a compartir para que puedas entender por qué te dije te voy a hablar como hermano. Para que tú no vayas a etiquetar al pastor o a los pastores como personas infalibles como hace la religión tradicional. Los pastores somos hombres y fallamos igual que cualquiera. Lo que pasa es que no todos los hombres tenemos la capacidad de decir fallé. Porque cuando decimos fallé entendemos que pecamos. Pero cuando entendemos pecado, de una vez lo metemos en los 5 pecados que la religión nos ha metido por boca y nariz. Amados, todo acto de desobediencia es pecado. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra? Simple y llanamente el hombre más manso de toda la tierra, dice la Biblia que era Moisés. ¿Y sabe dónde estuvo la debilidad de Moisés? Precisamente en lo que él era fuerte. Por eso que esta palabra de esta noche quisiera como dosificarla, dosis por dosis, cc por cc. Moisés falló en lo que él era más fuerte. Era el hombre más manso de la tierra y su pecado fue que se airó. ¿Aló? Si usted revisa cuál fue el pecado de Abraham, capítulo 12 de Génesis. Abraham era el padre de la fe. Sin embargo, en un momento dado la fe le flaqueó y mintió. En la Biblia no hay otro hombre más justo que David. Sin embargo, usted se lee el pecado de David, fue uno de los pecados más atroces de todos los hombres de la Biblia. ¿Por qué? Porque en lo que él se consideraba fuerte fue donde él resbaló. ¿Estoy hablándole a alguien en esta noche? Pero como Dios es un Dios de grandes bondades y misericordia y paciente en gran manera, el Espíritu Santo en nosotros todos los días está insistiendo en acercarnos a lo de Dios, en buscar, en atraernos al diseño de Dios. Y nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo. Yo le ruego al Señor que esta noche usted no lo resista más. Y que pueda en su corazón determinar, hay cosas que yo por años la he estado acariciando y no lo sabía. Y hoy la voy a entregar en el nombre de Jesús. Miren el versículo 5. Dice, mi pecado te declaré. ¿Cuál pecado? No dice. Y no encubrí mi iniquidad. Dije. ¿Quién se dijo? Él mismo. Y aquí entra la parte de la integridad personal. ¿Quién fue que le dijo a David? Dice, él mismo se dijo. Él mismo llegó a un nivel de convicción, de autoconfesión, de autoconfrontación, de decirle, dije,
Confesaré mis transgresiones ¿a quién? Qué bueno, que usted entiende a quién es que debe confesarle, ¿verdad que sí? A Jehová. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión es la puerta que Dios usa para la salvación también. Quizás usted nunca lo había pensado, yo tampoco, pero si usted revisa, y vamos a revisarlo bíblicamente, porque no quisiéramos hacer nada que no tenga que ver con la Biblia, sino que lo miremos por la Biblia. Bíblicamente, para ser salvo hay que confesar a Cristo y creer en Cristo. Tiene que darse las dos cosas. Venga conmigo a la Biblia. Romanos 10, 8 al 10. Romanos capítulo 10, del 8 al 10 dice... Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Este es Romano 1, es Romano 10. Voy a esperar que los hermanos allá nos ayuden. Romanos capítulo 10. Yo me lo sé de memoria y lo puedo recitar también. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Dígase a sí mismo, está cerquita de mí. Diga, está cerquita de mí. Así mismo, no se lo diga al otro, diga, está cerquita de mí. Está cerquitita. Me acordé mucho del pastor Carlos, de la predicación del pastor Carlos, que estamos a un paso de la bendición. Y es verdad. Me acordé mucho de la explicación del pastor Francis también. Es verdad que estamos a un paso. Pero ese paso hay que saberlo dar. Hay que saber dar ese paso. Y estamos cerca. Dígase a sí mismo, estoy cerca. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. O sea, que la salvación tiene una necesidad previa de que haya una confesión de pecados. Tengo que confesar y tengo que exponer qué significa confesión. Me fui al diccionario a buscar lo que significa confesión desde el punto de vista bíblico, y dice que confesión se refiere cuando una persona hace una declaración o un reconocimiento de su error o de su falta. Para alcanzar así la liberación, el perdón de sus pecados, y alcanzar liberación, restauración espiritual y emocional, y también alcanzar el disfrute de la presencia de Dios y de sus bondades. Confesar es decir, admitir lo que no he hecho bien. En este caso, hablando de salvación. Pero después de ser salvos por gracia, redimidos, rescatados, perdonados mis pecados, empieza en nosotros una obra de restauración, de regeneración, que Dios empieza a hacer por el Espíritu Santo y necesita que la confesión se mantenga también. ¿Para qué? Para que en el caminar con Dios vayamos siendo nosotros libertados y perfeccionados también. Venga conmigo a la Biblia. Primera de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Abra su Biblia. Arriba me ayudan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar y para limpiar. Ya aquí no está hablando solamente de ser salvos, sino de restaurar la relación con Dios. Día a día nosotros tenemos que reconocer que fallamos. Y yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago porque reconozco que fallo. Cuando hablo de fallo, no estoy diciendo que estoy transgrediendo o cometiendo un pecado literal X o Y. El simple hecho de yo no hacer lo que debo hacer significa que ya yo estoy mal. Hay un pecado de omisión. Cuando usted deja de hacer lo que tiene que hacer, que Dios le ha pedido que usted haga, ya usted pecó, hermano.
Usted no compra una tostadora para hacer jugo de fresa. En la tostadora no se hace jugo. En la tostadora se tuesta el pan. Si Dios lo seleccionó en Cristo, lo amó en Cristo, le eligió en Cristo, le apartó en Cristo, le reveló su gracia, hay un propósito de Dios con su vida, Dios va a ir revelando ese propósito. Y sabes que muchos creyentes en las congregaciones no sabemos ni para qué Dios nos llamó. Muchos ni sabemos para qué vamos a la iglesia. Creemos que ir a la iglesia es un asunto de la cultura religiosa. No, amados, venir a la iglesia es simplemente un mandamiento santo que debo cumplir, número uno. Y número dos, venir a la iglesia es la manera de poder disfrutar de la familia del Padre que el Padre me ha dado también. Venir a la iglesia es recibir el estímulo de saber que no soy yo solo que profeso y que tengo esta convicción de fe, sino que hay un pueblo en toda nación, tribu y lengua que cree que Jesucristo es el Señor y que también está en la expectativa de que pronto sonará la trompeta y que pronto volaremos hacia la eternidad con Cristo. No soy yo solo, hay mucha gente que estamos en esa expectativa. ¿Por qué David dice, confesaré a Jehová mis pecados? Porque David entendía que habían cosas en él que no estaban funcionando. Hermanos, sin distinción de color, tamaño, sexo, nosotros todos tenemos que revisar y decir, ciertamente en mí hay cosas que no están funcionando, como Dios quiere que estén funcionando. Y si están funcionando como Dios quiere que Dios estén funcionando, hermanos, retenga eso, no lo pierda en el nombre de Jesús. El que sea santo, que se santifique más. Pero el que no lo esté logrando, que tenga hoy la suficiente gallardía para con Dios y decirle al Señor, yo reconozco que esto no está bien y necesito tu ayuda. En el nombre de Jesús. ¿Por qué usted cree que les compartí anoche un audio a muchos y les dije, quiero hablar con ustedes de una experiencia personal que posiblemente para algunos eso no es nada? Y yo también creía lo mismo. El domingo pasado predicó el pastor Edward, una bendición de Dios. Yo no tenía la fuerza para predicar, no tenía el ánimo para predicar porque tenía una semana en cama, 6 días en cama. Y es algo muy extraño. Estoy ahora hablándole con toda la libertad de mi hermano y mi hermana que me está escuchando. A los que están en los medios también. Una reunión con los pastores el domingo, muy hermosa la reunión, algo glorioso, muy lindo. Salimos de aquí, llego a mi casa, me empieza un dolor de cabeza rarísimo. Mi hija mayor viene y me toma la presión, se me bajó la presión. No que se me subió, sino que se me bajó. Y una presión baja es más peligrosa que una presión alta, ¿usted sabía? Una presión baja mata rapidísimo. El lunes, cuando me siento en la cama, me da 3 vueltas la cabeza y no puedo ni moverme. Y me quedo ahí, no pude ni moverme. Y me quedé ahí como Dios me ayudó. Fue subiendo el día, yo estoy hablando de la semana, esta misma semana que pasó. La semana pasada fue cuando fue subiendo el día y no había mejoría. El dolor de cabeza en su buena, tomando calmante por la mañana y por la tarde. Martes igual, tomando calmante por la mañana y por la tarde y la presión entonces loca. Ahora subía y bajaba. Era un columpio. El miércoles el dolor de cabeza todavía igual. Y dije, no, pero ya hay que ir al médico porque ya tengo 3 días. Vamos a emergencia. Me ponen un calmante, varios doctores aquí. Y no me hace nada el calmante, el dolor de cabeza sigue. Dice la doctora que ponerlo con un calmante más fuerte. Entonces me pusieron 2 calmantes, el dolor de cabeza sigue todavía. Bueno, está fuerte. Bueno, Señor, si me llegó la hora, aquí está tu siervo. Arranqué al cardiólogo entonces. Déjame ir al cardiólogo a ver. Voy al cardiólogo. El cardiólogo me hace un electro. Sale todo según el cardiólogo bien. Me pone unas cuantas cositas para que me la tome y me manda a hacer un viaje de análisis. El jueves, estoy narrando la semana pasada, amanezco sin fuerza todavía,
sin nada, vienen los resultados, el doctor los ve, dice, está todo prácticamente normal, no se ve nada. Pero me sigue el dolor de cabeza todavía. Y voy a tener que ir a un neurólogo entonces. Había un dolorcito ahí. Como una penita subía, bajaba, ahí. El viernes me enojé. Y le dije al Señor, no bebo un calmante más. O me sana o me muero. Entonces el Señor me mira. Y yo, en mi inocencia, de que estoy haciendo una rabieta. Estoy haciendo una rabieta. Una rabieta que estoy haciendo delante de Dios. Se me calma el dolor de cabeza como al mediodía. Dije, ese es el Dios que yo le creo. Sí. Pero espérate, papá, para que tú entiendas dónde que viene el asuntito. Como me siento bien, ya no me duele la cabeza, a mí me gusta leer, me puse a leer. Dios nos ha ido instruyendo por boca de nuestro pastor, que Dios bendiga a mi pastor, a que no leamos la Biblia para predicar, que leamos la Biblia para ser edificados. ¿Escuchan, mis hermanos? Cuando usted lea la Biblia, no lea la Biblia porque usted va a predicar, lea la Biblia porque usted necesita ser alimentado espiritualmente. Amén. ¿Se grabó ese concepto? ¿Se grabó el principio? ¿Se grabó el concepto? Cuando usted estudie la Biblia, no lo lea porque yo voy a predicar o porque me toca predicar esta noche. No. Léala porque usted necesita el alimento espiritual. Y no sé cómo Dios me pone a leer el profeta Jeremías. Y llego al capítulo 17 del profeta. Jeremías 17. Estoy leyendo ahí, me llama la atención el título de arriba. El pecado de Israel está esculpido con cincel con un cincel en su corazón. ¿Sabes lo que es un cincel? En su corazón. Eso me llamó la atención y me puse a leerlo. Cuando llegué al versículo 9, el Señor me dijo, detente ahí, 9 y 10. Yo quiero que buscamos Jeremías 17, 9 y 10. Venga conmigo. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón, más que ¿qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño en la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A mí, como lector de la Biblia, yo sé que a muchos aquí les pasa igual, wow, este versículo es tremendo. Entonces viene la voz del Espíritu y me dice, ¿cuánto tú conoces tu corazón? Y esta pregunta, ¿cuánto tú conoces tu corazón? Yo no encontré respuesta. Yo no sabía qué decirle al Señor. Eso fue viernes. Pasó el sábado, no pude venir al matutino porque todavía no estaba del todo bien. Vine el domingo. Estoy narrándole a la iglesia el testimonio para llevarte a donde quiero llevarte. Yo pasé esa semana casi sin comunicación con mis hermanos. Pasé esa semana casi sin comunicación con los pastores. Pasé esa semana desconectado prácticamente de todo el mundo. Llegué el domingo le digo a la iglesia, yo estaba malito y he dicho algo aquí parado. Y el Señor me dice, ay papá, tú vas a entender lo que tú estás diciendo ahora. Me paré aquí y le dije, señores, yo estaba enfermo, duré 5 días, pero a mí no me gusta cargar la iglesia, así que no se preocupen que el día que yo me muera, ustedes lo van a saber porque alguien lo va a decir. Muy bien, el Señor me la dejó pasar. Termina el culto, viene una hermana, no está aquí la hermana, una hermana que yo amo mucho, como una madre, y viene y me dice, pastor, yo lo veo a usted como medio lánguido. Pastor, aliméntese bien, coma bien, pastor. ¿Ok? Muy bien. Gracias, hermana, gracias. Esa hermana, una vitamina me mandó hoy. Gracias, hermana, la recibí y me la voy a beber.
¿Qué pasa? En la noche la reunión familiar, todo muy bien. Dios empieza a mostrarme ciertas cosas. Y me dice, ¿tú crees que está bien que tu equipo pastoral no sepa que tú estás en cama? Y yo me quedo callado. Pastores, ustedes van a entenderme por qué les puse en el frente a todos hoy. Le pedí, siéntense en el frente, porque al final lo van a entender. ¿Tú crees que está bien que los intercesores no sepan que tú estabas en cama? ¿Tú crees que eso está bien? Y yo bajo la cabeza. Le digo, señores, que yo no quiero ponerle carga a los hermanos. Se supone que yo soy más maduro que ellos. Se supone que yo soy el que debe sobrellevar sus cargas, porque yo soy más maduro que ellos. Dice, eso es uno de los errores más graves que cometen mis ministros. Ahí yo me agacho. ¿Por qué, Señor? Porque tú estás inhabilitando la relación de cuerpo. Tú te estás aislando. Y el aislamiento es una de las causas más mortales que el diablo usa para matar a los creyentes. Escuchen bien, les estoy hablando individual, a cada uno de ustedes que estén aquí. Aislarse significa que mis luchas internas, que mis realidades íntimas, yo no se las digo a nadie. Yo me sonrío con todo el mundo, pero nadie sabe que yo me estoy muriendo al lado de ellos. Entonces, este comportamiento pasa mucho entre los ministros. E incluso a los ministros nos venden que tú no puedes compartir ciertas cargas. Claro, tú no le vas a poner un letrero en la frente. Hermano, oren por mí que estoy en tribulación. No, pero si tú no tienes compañeros que puedan sobrellevar contigo las cargas, entonces tú no estás caminando en la vida de cuerpo. Aún Jesús, ay, ustedes no saben cómo Dios me ha tratado en esta semana a mí. Fue una paliza que me dieron. Y yo le traigo a ustedes una consolación. Dios tuvo que apalearme a mí para librarte a ti de que tú no llegues al mismo nivel. El Espíritu Santo me hizo ver, dice, aún mi hijo amado, en su momento de prueba, llamó a sus 3 mejores hombres para que lo acompañaran en el proceso. ¿Eres tú mejor que él? Aún mi hijo amado, cuando tuvo sed, les pidió agua a una prostituta. ¿Eres tú mejor que él? ¿Sabe que muchos de los ministros hemos comprado la idea de que somos supermanes? Y de que no tenemos que compartirle a ciencia cierta a la iglesia las necesidades que tenemos. Y es verdad, hay cosas que tú no las vas a decir a todo el mundo. Tú vas a necesitar personas en quien tú puedas confiar. Pero amado, si tú no tienes a alguien en quien tú puedas descansar, un hombro, una mano que te pueda sostener, en la vida de la fe, tú estás corriendo un riesgo mortal. Si tú no lo tienes esta noche, pídeselo a Dios, pero urgentemente. ¿Sabe por qué? Porque es una de las artimañas más mortales que el enemigo usa para anular a los creyentes. En la vida de la fe pasan cosas que son extrañas. Uno de los hombres más usados de la historia del siglo pasado, en los años 1980, se llama Jimmy Swaggart. Algunos quizás lo conocen, otros no. Jimmy Swaggart tenía uno de los ministerios más poderosos de toda la historia de Estados Unidos del siglo pasado. Un hombre con un poder y una autoridad extrema, de una manifestación del Espíritu Santo gloriosa, una palabra revelada poderosa. Pero se fue dejando aislar. Y en su corazón habían cosas ocultas que él no le había puesto delante de Dios. Y no encontró a nadie que él considerara que pudiera él compartirle la carga y pedirle la oración. ¿Qué pasó con este hermano? Que es nuestro hermano, porque Dios lo restauró. Pero Dios lo tuvo que humillar porque él no tuvo un hombro o no tuvo a alguien en quien poderle confesar la carga y compartir la carga en el momento de necesidad. Cayó en un pecado de adulterio, públicamente, su ministerio avergonzado, su vida ministerial avergonzada, un ministerio de multitudes y del mundo entero reducido a nada. Dios lo está restaurando otra vez. ¿Sabe lo que él confesó? Él confesó esto: yo llegué a un nivel espiritual que yo me consideraba que no necesitaba a nadie. Eso es una de las mentiras que los ministros más compramos.
Nos aislamos de tal manera que no hacemos vida de cuerpo con otros ministros o con hermanos maduros para que nos ayuden en nuestras cargas individuales, íntimas muchas veces. Y por eso muchos ministros, aunque tengamos la parafernalia de mucha gente atrás o de mucha gente al frente o de muchos seguidores, lo que sea, cuando menos lo pensamos se oye el boom. ¿Sabe por qué? Porque se cumple la palabra de David. Mientras callé me fui envejeciendo. Me fui envejeciendo. ¿Por qué hoy comparto estas cosas? Porque el lunes, hoy es miércoles, el lunes en la mañana, me llama un hermano de la congregación, de acá, un hermanito, no es un pastor, no es un diácono, participa con nosotros en todas las reuniones, un hermano muy lindo, y yo lo quiero muchísimo. Y él me dice, pastor, usted sabe que yo lo respeto mucho. Digo yo, gracias hermano, yo también a usted. Me dice, pastor, pero lo que usted está haciendo no está bien. Digo, ¿cómo así? Me dice, pastor, usted nos ha dicho que somos una familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y sí, dice, ¿y por qué usted entonces nos esconde a los hijos cuando usted está enfermo? Hermano, perdóneme. Es verdad, usted tiene razón. Perdóneme. Perdóneme. Le pedí perdón. Pero eso fue como a las 9:10, 9:30 de la mañana, como a las 11. Y yo sé que me está viendo, porque es un pastor amado, amigo de mi alma. Me llama un pastor amado de Nueva York. Él y yo habíamos hablado el martes pasado. Cuando yo no le cogí el teléfono prácticamente a nadie, yo vi la llamada de él y puse el teléfono en altavoz y le dije, Dios te bendiga. Y hablamos, Rafi, ¿cómo tú estás? Esto y lo otro, mira, no sé si tú supiste algo que pasó, esto y lo otro. Digo, yo sí lo supe, caramba, qué pena, una hermana amada que falleció. Y bueno, ya tú sabes, para que nos mantengamos orando por esa familia, esto y lo otro, muy bien. Cuando él ve el culto el domingo y él ve que yo confieso y que yo comparto que estaba enfermo, me llama el lunes y me dice, yo hablé contigo el martes, ¿por qué tú no me dijiste que tú estabas enfermo? Y yo le dije, siervo, perdóname, yo de verdad que yo no quería como ponerte carga. Dice, entonces, ¿para qué son los hermanos? ¿Para qué son los hermanos? ¿O para qué es la vida de la fe? ¿Para qué es la vida del cuerpo? ¿Sabe lo que el Señor entonces empezó a mostrarme? Que dentro de mí estaba operando un espíritu de autosuficiencia. Y que la autosuficiencia me hacía pensar que yo podía lograrlo solo y que yo podía pasar la prueba solo sin la necesidad de mis hermanos. Y eso es una mentira del diablo. Los pastores necesitamos quizás más oración que toda la misma iglesia junta. Pero no siempre los pastores nos atrevemos a decir, oren por mí, porque la gente también etiqueta que el que pide mucha oración es porque no está bien. Es al revés. El que pide mucha oración es porque necesita mucha ayuda divina. Así que hermano, si usted se siente acorralado, si usted se siente ofuscado, si se siente cargado, pida oración. Vaya donde alguien que usted considere que le puede levantar los brazos en un momento de crisis. El Señor me hizo definir lo que es autosuficiencia, creer que tú puedes solo. No podemos solo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Eso de ser un cuerpo, no todo el mundo lo entiende. Y eso que yo le estoy compartiendo es para que usted pueda mirar hasta dónde el enemigo puede acorralarte. Y el Señor me definió. ¿Tú sabes lo que produce la autosuficiencia? Cuando una gente se cree autosuficiente en la vida de la fe. Mira. Lo primero que produce es un miedo a que los demás lo juzguen como un cristiano débil. Fíjate, tú te crees autosuficiente, pero dentro de ti lo que hay es un miedo a que te juzguen como un cristiano débil. Para que tú veas por dónde empieza. Segundo, la autosuficiencia es falta de humildad. Es desconsiderar la oración de tus hermanos. 3. La autosuficiencia te lleva a la murmuración. ¿Por qué?
Porque por tú creerte autosuficiente, por momentos de dolor y de tristeza, cuando viene en el valle de lágrimas y tú no tienes a nadie alrededor, tú dices, ¿y dónde están mis hermanos? Yo estuve enfermo y a mí nadie me llamó. Entonces, hermano, nadie lo sabía. ¿Qué tú quieres? ¿Que adivinemos? Nadie lo sabía. Al nadie saberlo, tú entras en murmuración. Yo aquí en esta cama virá. Esta casa tiene 3 días que nadie la limpia. En la iglesia, ¿cuántas mujeres habrán que podrían ayudarme? Pero hermano de mi alma, hermana de mi alma, coge ese teléfono, marca 809-296-1771 y dile a una de las secretarias que tú te sientes mal y que necesitas que se ore por ti. Los intercesores aquí oramos todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Y si necesitas que alguien te colabore, también dile yo necesito ayuda porque yo estoy pasando el Niágara en bicicleta. Pero la murmuración, ¿qué produce? ¿Sabe lo que produce la murmuración? Estancamiento en el campamento. Amado, yo le estoy hablando como su hermano, ¿verdad? Usted no me va a condenar a mí, ¿verdad? Bueno, yo espero que no. Porque aunque usted me condene, si Dios me perdone, es suficiente. 4. La autosuficiencia te hace llegar a un sentido de frustración y de soledad. Amados, el espíritu de llanero solitario se mete en la mente de muchos creyentes, los aísla, los saca del redil y le hace sentir que él no les importa a nadie, que nadie se conduele de él, que nadie se preocupa por él, que nadie la llama, que nadie la visita, que nadie lo quiere, que nadie lo considera, y el diablo diciéndole, sigue, que me está gustando, sigue. Y tú comparando esa mentira, y tu corazón llega a un nivel de sentir resentimiento. Hay gente que toma el resentimiento de una manera, como dice el narrador de las Águilas, solito. ¿Sabe cómo? Porque si tú no tienes la capacidad de compartir con alguien tu carga, tu situación, tu necesidad, tú no tienes razón entonces para murmurar de nadie porque nadie sabe lo que te está pasando. Sin embargo, estos espíritus se van combinando y te van acorralando. Y te van acorralando. Llega un momento en que tú te amurallas. Y entra entonces otra maquinación espiritual que se llama dureza de corazón. ¿Qué significa dureza de corazón? Que como tú pasaste por esta prueba y nadie te ayudó, ahora tú te vuelves insensible. Y yo no voy a compartir con nadie, ni le voy a decir a nadie, ni voy a llamar a nadie, porque yo me siento yo soy súper, hiper, mega espiritual, no necesito que nadie me ayude. Me endurezco en el corazón. Y el hombre o mujer de Dios que se le endurece el corazón no sirve para servirle a Dios. Se lo voy a repetir. El hombre o mujer de Dios que se le endurece el corazón no sirve para el propósito. ¿Por qué muchos creyentes se llegan a este extremo? Porque callan su dolor como si eso fuera algo que lo hiciera más espiritual. Y es una mentira. Callan su quebranto como si eso lo hiciera más fuerte. Hermano, contrario a lo que dice la palabra. Contrario a lo que dice la Biblia. Nosotros los que estamos aquí, todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que llegar a un nivel de revisar nuestras almas. Y revisar cómo el corazón nos ha ido engañando a nosotros. Porque el engaño es tan sutil que muchas veces el último en darse cuenta de que está siendo engañado es el que está siendo engañado. ¿O alguna vez usted no se sintió que tenía amores con una muchacha, pero ella no lo sabía?
Nunca cuando usted era muchacho, usted nunca vivió ese sentimiento. Usted nunca tuvo ese sentimiento. El último en darse cuenta de que está siendo engañado es el engañado. Pero bendito sea el Dios nuestro que nos ama tanto que nos confronta de inmediato. Y nos hace ver que lo que para nosotros no es pecado o peligro de pecado, para Él sí lo es. Y nos alerta de tal manera que esta noche tu hermano que te habla de lo que él vivió en una semana y cómo Dios me confrontó con hermanitos en amor. Me dijo: lo que estás haciendo está mal. Te estás aislando, está mal. Te estás ocultando a ti mismo, está mal. Te estás engañando a ti mismo, está mal. Hasta llegar al nivel de preguntarle a Dios: Señor, ¿y qué hago? Y aquí viene el tema que puede ser el más difícil de toda la noche. ¿Qué hago? Los intercesores el lunes supieron, porque se lo compartí, y bueno, si el Señor me lo confirma, lo hago. Yo no tengo miedo a decirlo. Pide perdón. Pide perdón. Ajá. ¿A quién? Empieza con los pastores. Dile a los pastores: pastores, perdónenme, porque en el momento de mi dolor no tuve la valentía de compartirle mi carga. Y por no hacerlo yo sufrí más. Porque si lo hubiese hecho, la oración de todos ustedes me hubiesen ayudado a salir más rápido del proceso. Pero por mi soberbia me callé. Pero no te quedas con los pastores solamente. Dile a los diáconos también. Y dile a los intercesores también que lo que hiciste no estaba bien. Pídeles perdón. Y yo esta noche, delante de toda la congregación de radio y televisión, le pido perdón a usted también, hermano. Quizás sería muy raro para un hermano que el pastor le llame para que ore. Pero en la iglesia hay un equipo ministerial, hay un equipo preparado, hay un equipo instruido, maduro para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esa es la ley de Cristo. Si yo la anulo, estoy comprando la oferta del enemigo. Y eso ha hecho que muchos creyentes se mueran solos, se sequen solos, se aparten de las congregaciones, se aparten de los rediles, se aparten de los hermanos. Pero los hermanos no saben qué es lo que está pasando con el hermano, porque el hermano cerró su corazón. Hermanos, necesitamos a alguien cerca que nos pueda oír en un momento dado. Necesitamos mirarnos como personas que necesitamos hacer vida de cuerpo. Necesitamos vencer ese temor al que pensarán o al que dirán. Si yo le digo a un hermano: hermano, ora por mí, porque estoy pasando por un momento que no entiendo. ¿Qué me está pasando a mí con esto? No lo entiendo, pero yo quiero que tú me ayudes en tus oraciones. Amados, perder el miedo a pedir oración. Eso no te quita a ti nada de rango, al contrario. Te hace a ti un hermano entendido de que tú no eres un llanero solitario y que tú caminas con el cuerpo de Cristo. Pido perdón a los pastores. ¿Por qué los senté al frente? Pastores, no se dejen acorralar. No se dejen acorralar. No se dejen acorralar. Si alguna cosa le está trabajando internamente, íntimamente, si hay algo que dentro de tu corazón está haciendo como un tropiezo, una piedrecita en tu zapato, que te está impidiendo caminar como debes caminar, que te está impidiendo correr como debes correr, no te dejes acorralar. Busca un maduro, un hermano maduro, busca un anciano, busca a una persona madura y compártele y dile: ora por mí, porque necesito la oración. Si la callas, te vas a ir muriendo solo. Y quizás cuando nosotros los hermanos nos demos cuenta, es porque es demasiado tarde. Esto aplica para los matrimonios. Esto aplica para los hijos. Esto aplica para las relaciones interpersonales. Amado, si usted tiene un amigo, el amigo que es amigo sobrellevará tu carga también en medio de la prueba. Pero nosotros no somos solamente amigos, nosotros somos hermanos en Cristo, lavados por la misma sangre, sellados con el mismo Espíritu Santo, y tenemos toda la misma promesa de salvación y vida eterna. Necesitamos vencer.
Necesitamos vencer. Necesitamos vencer. ¿Vencer qué? Vencer lo que yo posiblemente creo que va a dar vergüenza si se lo digo al hermano para que ore por mí. Hermanos, muchas cosas pasan en la vida de la fe. Y uno le dice a los hermanos, hermanos, por favor, no se mueran solos, no se mueran solos. Y es como si uno voceara en el desierto. La gente sigue viviendo amurallada. Pero ¿sabe lo que pasará en el tiempo? En el tiempo pasará que te vas a ir aislando. Y mientras más te aísla, eres una presa más fácil para el enemigo acabar contigo. Corre por tu vida. Escapa por tu vida. Vence los temores. Acércate. Si tienes una lucha interior, acércate. Si tienes algo que está tropezando dentro de ti, que puede ser que algo que tú no lo manejes, porque puede ser algo emocional, temperamental, acércate. Muchas personas caen en depresión por callarse conductas que pueden ser vencidas si se llevan al plano del diálogo. Señores, los que trabajan psiquiatría, psicología, tienen trabajos que son eminentemente importantes porque son ahora mismo quizás los más demandados, increíblemente. Pero su trabajo consiste en un alto porcentaje en hacer que la gente hable. Escuche, se lo voy a repetir. Usted va a un psiquiatra, o va a un psicólogo, o a un psicólogo, y ¿sabe lo que el psicólogo va a hacer? Que te va a poner a hablar. Talk to me, háblame. Y cuando tú empiezas a hablar, él empieza a anotar secuencias, empieza a anotar cositas, y te pone quizás algún tratamiento terapéutico, o te pone quizás algún antidepresivo, o quizás un tratamiento para calmarte, relajarte también, porque está súper acelerado también y hay que bajarte un poquito el ritmo. Pero a la larga, ¿tú sabes cómo es que ellos van a lograr poderte sacar de tu conducta? Es cuando tú le digas toda la verdad. Toda la verdad. Algunos no necesitan ni decirte mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú mismo confiesas, hay liberación en la confesión. Termino con esto. Hace muchos años, una experiencia simple, pastoralmente hablando, los pastores oímos mucha gente. Una relación de pareja en peligro. Una realidad que hoy día no se puede tapar. Muchos matrimonios en peligro. Las mujeres son más sensibles a buscar ayuda, a pedir ayuda. Ayúdame. Las mujeres son más sensibles. Los hombres somos más resistentes, por muchas razones. Y llega esta situación de que hay un desafine marital. No sé si alguien entiende lo que es un desafine. Como cuando las notas musicales no concuerdan y lo que tú oyes es como un ruido. ¿Aló? Empezamos a hablar, como es la hermana que está buscando ayuda, empezamos a hablar. Y hablando conmigo, simplemente hablando conmigo, yo le hice varias preguntas diagnósticas también para saber por dónde venía el asunto. Simplemente hablando ella conmigo, ella diciéndome, esto. Ella se dio cuenta de dónde estaba el problema. Ella misma, sin yo decirle nada. Sin yo decirle nada. Sin yo decirle nada, ella se dio cuenta dónde estaba el problema. ¿Sabe cómo se dio cuenta? Cuando ella confesó. Lo hizo en un estado de desespero. Confesó su necesidad y encontró solución a su problema. Esta noche no es para que tú corras delante de un hombre. Esta noche es para que tú corras delante de Dios y le entregues eso. ¿Qué, pastor? Yo no sé. Esto es entre Dios y tú. Yo no sé. Yo no te puedo decir qué.
Pero puede ser que tú estés igual que yo y te veas en el mismo cuadro que yo, te creas como que tú puedes vencer todos los obstáculos solo. Que tú puedes vencer todas las situaciones solo. Que tú puedes enfrentar al mundo solo. Dios y yo somos mayoría. Puede ser. Sin embargo, Dios te dice, tú eres parte de un cuerpo. Tú necesitas el cuerpo. Tú necesitas cohabitar con tus hermanos. Tú necesitas convivir con tus hermanos. Tú necesitas confiar en tus hermanos. Tú necesitas caminar con tus hermanos. Tú necesitas comer con tus hermanos. Y hasta que no entendamos eso, seremos llaneros solitarios y seremos ovejas fáciles de burlar. Quizás esa sea la causa, pero puede ser que sea otra cosa, que yo no la puedo ni mencionar, porque puede ser que sea algo muy íntimo, que tú no tengas el valor para decírselo a cualquiera y necesites hablar con una gente muy madura. Muy madura. Necesito hablar con una gente madura este tema, porque esto es un tema delicado. Tengo que buscar una gente que tenga capacidad pensante y que tenga corazón de Dios para poderme orientar en este tema. Pero no te quedes callado porque te vas a morir solo. ¿Leen esta acá? Termino contigo. Texto final, leemos parados si usted puede. Willy, si me ayuda. Dice, Proverbios capítulo 28, verso 13, dice así. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No es para que tú corras al hombre y le confieses tus pecados. Esto no es un confesionario católico romano. No. Es para que tú corras a Dios y le confieses tu necesidad de ayuda. Porque es posible que tú estés luchando contra un monstruo interior que te está carcomiendo la vida y tú no la has querido entregar. Dios me dio las estrategias de cómo hacerlo. A mí me dijo, entrégame todo lo que tú consideras que bloquea tu relación conmigo. Y yo hice un listado. Y empecé a escudriñarme. Y hasta palabras, el Señor me dijo, esa palabra también inclúyela. Palabras que no agradan mi corazón. Te las quiero quitar de tu boca. No la quiero en tu boca. Y yo hice mi listado personal. Segundo, después que hagas el listado, vas a escuchar lo que quiero que hagas. Y después que escuches lo que yo quiero que hagas, quiero que lo obedezcas. Esto no es Mickey Mouse, esto no es Disney World, esto no es un juego de niños. Esto es algo muy serio. Cada uno de nosotros aquí sabrá en qué área necesita una intervención divina. Pero no acaricies más algo que tú sabes que a la larga te va a matar. Y cuando yo hablo de matar, yo no estoy hablando físicamente. Jesús dijo que no temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo, temamos a aquel que puede matar el alma. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.